Bien, señores, en esta noche nosotros nos engalanamos con alguien, primero por quien es, como persona, como mujer, y también de quién viene su legado. Vamos a estar hablando sobre el 14 de junio, no solamente del movimiento, sino también de la expedición Constanza Maimón y Estero Hondo, que precisamente hoy se cumple un año más. Y precisamente tenemos en esta noche a Isabel Vargas. Ella es hija del extinto, fenecido, ido a destiempo, Mayobanex Vargas, de los últimos que quedaban de esa expedición. Isabel. Buenas noches, Jordi. Me place que estés aquí. De verdad que hacía tiempo que teníamos que dar este encuentro. Sí, gracias por la invitación y por siempre estar a tono y acorde a nuestras efemérides. Sí, y la verdad que lo valen. Y sobre todo por el trabajo que has hecho en esta fundación de la cual presides. Y la verdad que te doy la expresión de admiración que tengo hacia ti por el gran trabajo de mantener, no el legado solamente de tu padre, sino de esos hombres y mujeres que conformaron precisamente esa gesta. Gracias, gracias por esas palabras que lo único que me hacen es que me comprometen cada día más. Qué bueno. Para aquellos que quizás jóvenes, adolescentes, que no recuerdan o no conocen cuál fue o qué fue la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, vamos a hacer algo breve en el que tú puedas dar una explicación a aquellos que nos están viendo en esta noche. Bueno, a manera de síntesis, la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo fue un movimiento que se gestó en el exilio, conformado por jóvenes, clase media alta, profesionales, también extranjeros, españoles, guatemaltecos, puertorriqueños, americanos, venezolanos, cubanos, que se dieron cuenta de que República Dominicana iba por un muy mal camino. Todos estos años que habíamos sufrido de dictadura, ver los derechos humanos pisotearse, ver cómo íbamos y también ver cómo toda Latinoamérica se iba independizando y República Dominicana se estaba quedando rezagada. Estos jóvenes se dieron cuenta que Trujillo se podía combatir y se organizaron en el exilio mediante la Unión Patriótica Dominicana. Fueron a Cuba, en Cuba todos se prepararon militarmente para poder venir a combatir el ejército dominicano de Trujillo, que no era en ese tiempo nada fácil, era de los mejores. Claro, equipados y adiestrados. Claro, claro que sí. Entonces, se van a Cuba, se entrenan y un 14 de junio parte el avión que iba a aterrizar en Constanza y simultáneamente, bueno, el día anterior salieron unas lanchas que tenían previsto llegar por Maimón y por Estero Hondo, con la finalidad de que iban a llegar todos juntos el mismo 14. El avión aterriza, se queda una mochila por error, cae en manos del ejército dominicano. Esa mochila tenía todos los mapas con las rutas. Ya inmediatamente ellos saben que vienen otros dos frentes. Las lanchas fueron saboteadas, se tuvieron que devolver. Pero a pesar de esto, ellos decidieron, los de las lanchas, seguir, a pesar de que ya sabía que ellos también iban a estar esperando. Ellos decían, no, los muchachos nos están esperando. Entonces llegan un 20 de junio estas dos lanchas, las cuales fueron exterminadas casi en su totalidad en la misma costa, y el grupo de Constanza continúa. Se inserta en las montañas, fueron vilmente masacrados, torturados, y su peor enemigo, que era el campesino, que ellos pensaron que cuando llegaban a República Dominicana y el pueblo se iba a volcar a apoyarlos. Lamentablemente no fue así, porque Trujillo implantó un miedo en la población dominicana, en el campesino, de que ahí vienen los barbuces, los comunistas, vienen a quitarle sus tierras, sus mujeres, esto, aquello. Y lamentablemente, bajo el régimen que vivíamos en este país y el miedo,
no se pusieron a favor de ellos. Esa expedición que tenía como único fin derrocar a Trujillo e instalar un gobierno democrático en la República Dominicana, venían con un plan mínimo de gobierno, darle tierra al campesino, fomentar la educación, o sea, un sinnúmero De conquistas. de conquistas que lo que venían era a traer valor y a fortalecer el sistema democrático que querían instaurar. Lamentablemente, como les digo, todos fueron masacrados, los que fueron capturados por su cabeza daban 1,000 pesos en ese tiempo. Que mucho dinero. Que eso era mucho dinero. Sobrevivieron 5, 3 dominicanos, 2 cubanos, entre ellos Pablito Mirabal, que era un niño. 14 años. Exacto, que justamente en el día de hoy su hija y su nieta nos van a acompañar, que vienen desde Cuba. Oh, qué bueno. Sí, y Almonte Pacheco, Francisco Medardo Germán, Mayoán Exparga, mi papá, y Poncio Pousaleta. Y Delio Gómez Ochoa, exacto, que es el otro cubano que sobrevive, el único sobreviviente hasta la fecha. Ellos fueron condenados a 30 años por haber violentado la paz en la que vivía el pueblo dominicano, pero por presiones, porque también Trujillo primero tenía que dejar cubanos vivos para decir y tener pruebas fehacientes de que Cuba lo invadió, claro, que eso era lo que él decía. Y en el caso de mi papá, él dice que fue un ángel que lo salvó, porque unos periodistas del New York Times lo fotografiaron y lo publicaron en primera plana. Ya él no podía parecer muerto. Pero fue real, porque sí, yo una vez hablando con tu papá, sí me contó una anécdota bastante acuciante, y era precisamente lo que en ese momento lo salvó. Sí, él decía que esos periodistas eran ángeles, caídos del cielo, porque si ellos no se aparecen en ese preciso instante, porque ya él iba, era para el paredón. Sí. A él lo iban a fusilar, porque ya él incluso se había confesado, que no se terminó de confesar, que es la última como oportunidad o gracia que le dan a un prisionero de guerra, como en ese momento. Si no se arrepiente o algo. Exactamente. Entonces, fueron liberados y como le digo, la expedición, el fin que ellos buscaban, lamentablemente, por el sistema que había instaurado Trujillo en República Dominicana, fracasó. Pero fracasó en lo militar. Sí. Porque ellos vinieron a sembrar una semilla que germinó con lo que fue el movimiento clandestino 14 de junio. Es correcto. Porque se dieron cuenta que Trujillo sí era combatible. Entonces, yo creo que catalogo esta expedición como el principio del fin. Eso fue lo que dio apertura a que el pueblo dominicano despertara. Qué bueno que tú dijeras eso, porque mucha gente marca, claro, y fue así, marca el punto del final de Trujillo con el asesinato de las hermanas Mirabal. Pero yo creo que comenzó precisamente con esa semilla que fue sembrada por esa expedición del 59. Claro, incluso el nombre de 14 de junio se le pone a ese movimiento clandestino por la fecha en la que llegaron los expedicionarios al país. Es correcto. Y su himno habla de ellos, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su llama noble encendieron la llama augusta de la libertad. O sea, ellos se inspiraron en esto. Entonces, toda esta revuelta que viene después es producto de esta expedición, porque hasta el momento había un descontento, no te puedo decir complicidad, pero sí había una indiferencia. Y a veces la indiferencia, tú dices, bueno, pero alguien tiene que hacer algo. Sí, lo que pasa es que también el miedo, el temor, el terror. Como tú decías al principio, ellos esperaban tener el apoyo que tuvo Fidel Castro y los demás en Cuba en las montañas. Sí, pero evidentemente la dictadura que tenía en ese momento, que se tenía Batista. En Cuba, Batista, no tenía el mismo engranaje y la fortaleza que la que tenía Trujillo aquí en el país. Que eso hay que estar claro. Sí, no, y también tú tenías miedo no solo de ti, sino lo que le pudieran hacer a tu familia. Claro. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía que para él fue fácil la montaña, porque él era campesino. Incluso él no venía por Constanza, él venía por la costa.
Pero cuando él se entera que van por Constanza y dice, oh, pero yo conozco esas lomas como la palma de mi mano, porque mi abuelo tiene una finca que colindaba con Constanza. Ya. Y él se acerca al comandante Enrique Jiménez Moya, y le dice, comandante, yo me he enterado de que vamos a aterrizar por Constanza, entonces si es así, yo quiero ir en ese grupo porque yo soy campesino, conozco esa tierra. Él dice que en un primer instante él se molesta, como que, hoy, ¿quién te dijo eso? Porque Sí. se supone que no se debía saber. Claro. Pero luego le dice, yo no sabía que teníamos campesinos aquí, porque el grupo en general eran muchachos que estaban estudiando en la Sorbona de París, mi papá estaba estudiando radiología en Nueva York. O sea, ese grupo era un grupo que tú no pensabas que iba a haber un campesino. Pues mire, ese dato no lo recordaba, de que eran ya muchachos, estudiantes con cierta clase, Sí. que no eran necesariamente clase baja. No, no. Me refiero a clase Pudieran baja. haber 2 o 3, Sí, sí, pero claro. en su gran mayoría era una clase intelectual del país. Mira, esa parte porque estaban todos en el exilio. Sí, sí. Es verdad, Estaban en el exilio claro, estudiando. y medianamente tenían que tener cierto nivel adquisitivo para poder estar fuera. Incluso correcto. para poder migrar. Eso te iba a decir, y tener la posibilidad de estar fuera. Sí. Que no fuera por un asunto político. Conseguir ante un pasaporte era como hacer un viaje a la luna. Sí, sí, es Mi correcto. papá dice que mi abuelo tuvo que vender como 7 vacas para poder pagar ese Eso pasaporte. era mucho. Isabel, viendo ya todo el contexto que tú has hecho históricamente, que lo has hecho de manera genial, cuando uno escucha que los expedicionarios son hoy considerados la raza inmortal, cuando tú escuchas eso, ¿qué evoca en ti? Bueno, para mí siempre va a ser como un compromiso de mantener viva esa memoria, porque raza inmortal, o sea, los hombres que nunca mueren, pero así, o sea, ellos no murieron porque su legado quedó impregnado en el ideal dominicano, en la conciencia dominicana, pero si nos descuidamos, esa historia se puede olvidar y ellos pueden morir, o sea, su recuerdo puede morir. Entonces, para mí, raza inmortal tiene que ser algo que permanece en el tiempo y pues de toda la vida. Ya. Eso para mi boca, o sea, un compromiso Qué bueno. de mantener viva esa historia, de que esos hombres no se olviden. Qué hermoso, de verdad que sí, hermoso. Y ya sé por qué estás al frente de la fundación hace tanto tiempo. Vamos a ver, yo conocí a tu papá, mi papá conoció muy bien a tu papá y tenían una gran amistad y eso siempre, ambos, tu papá en su momento me lo recordaba y papi también lo ha hecho siempre. En mi casa siempre se mencionaba ese nombre como algo como un aspecto sagrado. El caso de tu papá, fuera del ámbito heroico que ya conocemos, ¿cómo era Mayo Vanés Vargas, visto por su hija y por todo el que lo conoció como hombre, como dominicano, no tanto como el expedicionario? Mira, en varias ocasiones a mí me han dicho cómo fue tu vida con tu papá, cómo tú te criaste con él, y realmente incluso de camino venía haciéndome esa retrospectiva. Sí. Porque realmente vivir con mi papá era un sinónimo de rectitud, de valores, de pulcritud. Mi papá era de verdad, yo te puedo decir, mi papá era un hombre justo, un hombre de valores. Mi papá era incapaz de mentir incluso. Y yo me crié en un ambiente donde primero estaba el país, el pueblo, y después estábamos nosotros. O sea, en mi casa ese individualismo no existía. O sea, la colectividad era lo que se promulgaba en mi casa. Mi papá con los actos de corrupción, él decía, yo quiero morirme un día y ver un país donde no exista la corrupción, donde no se le quite el pan, la medicina a un pobre. Entonces, vivir junto a él es incluso para mí algo muy sagrado, muy grande, porque lo que yo soy hoy, la mujer que yo soy hoy, yo se lo debo tanto a mi papá y a mi mamá también. Pero para muchos, mi papá podía ser mi abuelo por la edad. Entonces, yo no tuve quizás como que ese abuelo papá que pudiera ser, porque ya
ya era un hombre mayor. No, mi papá siempre fue un hombre muy, muy recto. Mi papá cuando me dice, tengo que hablar contigo, él podía durar una semana cuando dice, tengo que hablar contigo. Y cuando viene a ver, a simple vista una tontería, pero no era una tontería, porque lo que él veía en los jóvenes que estaban creciendo, que veían esa desconsideración, ese desapego, esa indiferencia, él eso lo marcaba mucho, porque él fue un joven muy despierto, que él me contaba que cuando, o sea, en el tiempo de Trujillo tú no podías ni ver televisión, ni ver radio, ni nada, en esos tiempos lo que usaban a radio. Claro. Y él decía, mi papá no podía saber que yo era antitrujillista. Sí. Y yo me escondía debajo de una cama, esperaba que él se iba y prendí el radio, escuchar Radio Rumbo, para él saber lo que estaba pasando en el mundo. En Cuba. En Cuba, sí. Y realmente para mí es un orgullo. Un orgullo que yo no te puedo describir con palabras, porque ya él no está, pero si estuviera te lo pudiera decir igual. O sea, ser su hija, mantener vivo su legado, el de sus compañeros, los muchachos, como él le decía, para mí es un compromiso. Yo te oigo y te escuchaba atentamente, y cuando tú defines a tu papá, claro, marcando la diferencia, es como si en su comportamiento, ¿verdad? Sí. Es como si estuvieses hablando de mi papá. Sí. De mi papá. Me lo imaginé. Pero bueno, la verdad que, escúchame. Bueno, una cosa, Isabel, ¿qué anécdota o anécdotas de la expedición, que aquella que te haya marcado o te haya marcado, tú recuerdas que tu padre te haya, que seguro te contó muchas, pero cuál de todas, o una o dos, te haya marcado profundamente de su experiencia? Bueno, yo recuerdo que él me decía que Trujillo jugaba hasta con la mente de las personas y que su violencia no solamente era física, era también psicológica. Él me cuenta que ellos estaban en una solitaria, donde tú nada más podías caber o parado o sentado, pero como con las piernas así. Y el piso era rústico, como sin pulir. Sí, sin pulir. Y ellos estaban desnudos. Oh, Dios. O sea, y ese material del piso le hacía daño, o sea, claro, a los glúteos. Y que él tenía 2 latitas dentro de su solitaria. Sin luz, sin nada, o sea, un rayito tal vez le entraba así de luz. Una latita la tenía para la comida y una para sus necesidades fisiológicas. Y cuando al guardia le daba la gana de echarle la comida en la otra lata, oh, Dios. Y que eran 2 comidas que le daban, 2 tipos de comida. O sopa de cebo de vaca, fría, que si tú te imaginas una grasa fría, sí. O harina de maíz, que él decía, si tú te lo duraba 5 minutos, eso era solamente agua y 3 granitos de maíz abajo. Y él nos dice que para un 24 de diciembre los despiertan, o sea, como de noche, sí. para darle una bolsita de nueces, de los coquitos de su Navidad. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y decía, feliz Navidad, les desea el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, el jefe. Y mi papá cuando lo ve, coge un pique y lo estrella. Y él dice, mira hasta dónde llegaba su grado de cinismo. Claro. Él te da unos coquitos, tú una solitaria, que cómo tú lo vas a partir. Y, o sea, y era una cosa, él decía, y después de que yo le traía, andaba en la noche buscándolos, porque nosotros no comíamos casi. Y él dice que cuando lo iban o sea, como una semana antes de liberarlo, a él comienzan a darle el chao de los guardias, que era la comida de los guardias. ¿El qué? El chao. Ah, el chao, ya. O sea, que era la comida de los guardias. Sí, sí. Y que los primeros días, cuando él comenzó a comer, a él le dolía la mandíbula, porque tenía meses sin masticar. Entonces, wow. Esa es una cosa como que yo puedo recordar así, que yo sí sé que fueron crueles, porque era una tortura a todos los niveles. Wow. Isabel, ¿desde qué punto, ya tú definiste quién era Mayo Benex, no solamente en el ámbito de lo militar, sino también como padre? Ahora, ¿cuáles son esos valores que hoy conserva Isabel Vargas
de su padre? Bueno, yo creo, mi papá decía que no lo podía creer mucho el que decía, yo soy. Yo prefiero que los demás lo vean en mí. Cada quien tiene una forma diferente de verme. Yo trabajé por muchos años en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Infraestructura Escolar. Ah, sí. Y mi esposo me relaja y él me dice, no, porque a ti te dicen la Hitler de educación, porque yo realmente, con nada que estuviera mal hecho, lo apoyaba. Y yo era muy radical en eso, porque lo que tú pagas de impuesto, yo tengo que cuidarlo. Y tengo que cuidar que ese dinero se invierta bien y que no se juegue con la educación de los niños, por ejemplo. Que los niños pudieran estar medianamente en buenas condiciones recibiendo la docencia. Y para mí eso es algo sagrado. Y cuando yo veía un contratista que quería relajar conmigo o algo, yo era muy, muy tajante. Y yo diría que esa rectitud de él, de velar por lo público, de hacer las cosas bien hechas, creo que es algo que te puedo decir sin vanagloriarme. Entiendo, entiendo. ¿Qué te hizo, aunque yo lo podemos saber, pero esa motivación que has mantenido de años, cada 14 de junio, tú te preocupas primero para que se realice una actividad durante todo el tiempo para que se mantenga ese nombre. ¿Ha resultado para ti difícil a través del tiempo mantener esa memoria? Quizás viendo que la sociedad ha cambiado. Hay veces que tú dices, bueno, pero ¿para qué quizás tanto esfuerzo si yo siento que hay muchas cosas que no es la sociedad de hace 30, 40 años? Bueno, cada año para mí es un reto. Y yo tengo años que digo, ya yo no voy a fuñir más con esto, yo voy a hacer lo que han hecho los demás hijos de los expedicionarios y yo voy a abrir el 14 de junio como una invitada más. Pero si yo no lo hago, a veces digo, ¿y quién lo va a hacer entonces? O sea, yo estoy buscando un relevo, alguien y yo digo, caramba, yo no puedo, por algo propio, individual, tirar a la borda este legado, esta historia. Entonces, cuando, como te dije ahorita, en mi casa se inculcó que primero estaba el pueblo, el país, la colectividad y luego estábamos nosotros. Yo prefiero sacrificarme todo lo que tengan que hacerlo para mantener vivo este legado, esta historia, esta memoria histórica. Y lo bueno ha sido, porque no todo es malo, es un reto todos los años, pero lo bueno ha sido es que hemos, a través de los tiempos, hemos obtenido la confianza de muchas instituciones públicas, privadas, y nos apoyan. Nos apoyan porque ven la transparencia en la que utilizamos los recursos, ven también el trabajo final bien ejecutado, bien logrado, y por lo menos tenemos apoyo de ciertas instituciones privadas, tradicionales, y del sistema público dominicano. Qué bueno. ¿De qué manera tú puedes definir en 3 valores a tu padre Mayovanex Vargas? 3 valores. Honestidad, pulcritud y desprendimiento. Y te digo desprendimiento porque tú no tienes una cosa más valiosa y sagrada que tu vida y la vida de tu familia. Y cuando él decidió venir, él se olvidó de todo eso y puso por encima la libertad del pueblo dominicano. Y así también lo mantuvo a través de toda su vida. Qué bueno. ¿Tú crees que, y tú que me mencionaste que estuviste en el Ministerio de Educación, ¿tú crees que hoy día existan jóvenes o nuevas generaciones, que no necesariamente tengan que ser adolescentes, que recuerden lo que fue la gesta de la expedición y personas como tu padre? Bueno, creo que no. O sea, jóvenes, por ejemplo, mi esposo me dice, mira, yo realmente vine a empaparme de esto después que yo inicié una relación contigo. Yo no sabía de esto. Y
Imagínate si eso es él, imagínate los más jóvenes ahora. Porque es que los libros de historia dominicana están hechos como un paquín, un cuento. O sea, lo que es la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo y el movimiento clandestino 14 de junio, te lo ponen en media página. Es cierto. O sea, ¿cómo? O sea, tú y yo tenemos una hora aquí y nos falta tiempo para contar. Imagínate que tú me lo resumas en media página. En media página y a veces hasta con errores. Sí. O sea, que también desinformas. Errores históricos. Sí. Entonces, yo sí siento que también la efeméride cae ya luego de que los estudiantes han salido de la escuela, que eso influye un poco, porque ya ahora mismo están todos o en exámenes finales o saliendo ya de la escuela. Eso es verdad. Sí, creo Que que ya eso, están en vacaciones. sí, creo que eso puede influir un poquito, pero creo que también desde las escuelas, los profesores, los directores, eso te iba a decir también. debemos hacer un poco, un pequeñito esfuerzo en que los jóvenes, los estudiantes se interesen por esto, porque no es solamente que se lo embotellen para un examen, que se lo aprendan de memoria y que cuando salga el curso se lo olvidó, no, es que ellos vean el sacrificio que ha costado la libertad que respiramos hoy, que valoren lo que hoy tenemos, porque hace 67 años, cuando estos expedicionarios vinieron, esto no era así. Claro. Entonces, creo que a eso es que debemos de aspirar, a que los jóvenes se interesen, por eso, hasta ellos mismos a escudriñar, porque creo que también hemos perdido ese interés en que si no me lo dan en la escuela, ya. Claro, no. claro. Isabel, ya que mencionábamos el aspecto de la fundación, para que la gente también pueda conocer un poco más, ¿cuáles son sus objetivos? ¿A qué se dedica? Si solamente lo hace específicamente para un día como hoy. ¿Cuál es el propósito en sí? Mira, y los esta objetivos? fundación tiene más de 70 años fundada. Sí. En el 62 se fundó por las madres, viudas y hermanas, todas mujeres de los expedicionarios. Oh, mira qué bien. Sí, y su único propósito era mantener viva la memoria histórica de estos muchachos y luchar para que el pueblo dominicano los conozca, luchar para que su legado se mantuviera vivo, o sea, nunca con ningún fin político ni nada por el estilo. Claro. Y durante muchos años, como le decían las viejitas de la fundación, ellas se mantuvieron ahí tenaces. Y no fue hasta principios del año 2000 que entró el primer hombre a la fundación. Wow. Y solamente hemos tenido un solo presidente, que es el ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte. El único hombre. El único hombre que ha sido presidente de la fundación fue como por casi 15 años. Y él vino luego como para romper ese paradigma. Sí. Porque en principio nada más eran mujeres y todas éramos familia. Nosotros no solamente hacemos el acto del 14 de junio, nosotros nos encargamos a través del año completo, todos los años, Sí. de poder llevar a las escuelas, llevar charlas, ir a muchos programas de televisión, llevando esta historia, este pasado reciente que tenemos. También tenemos muchos acuerdos con instituciones públicas, donde nosotros nos comprometemos en llevar a las cárceles, llevar a muchos lugares la historia de los expedicionarios de Constanza Memón y Estero Hondo. Qué bien. ¿Qué ha significado para ti? Te reitero, este trabajo a través de los años. Sacrificio, pero compromiso también, porque yo recuerdo que mi papá decía, el día que ustedes falten a un 14 de junio, yo les voy a jalar los pies cuando se duerman. O sea, para nosotros es innegociable, puede haber lo que sea y el 14 de junio es sagrado. Es como un día del padre, un día de la madre, un 24 de diciembre. Pero formar parte
de esta fundación, mantener vivo este legado, es sinónimo de compromiso no solo con ellos, sino también con el pueblo dominicano, porque si todos se rinden, ya perdimos, pero con uno que se mantenga luchando para que esta memoria no muera, yo creo que es suficiente, pero nunca debemos de rendirnos y creo que al final de cuentas eso es lo que yo estoy haciendo, siendo persistente, tenaz, en que la memoria no muera. Wow, la verdad que yo te veía así desde lo lejos, a través de la lectura de periódicos y ahora de redes sociales. Y la verdad que, como te dije al inicio, tengo hacia ti una gran admiración porque yo creo que es algo, como tú dices, no eres la única que eres descendiente de expedicionarios, pero qué bueno que haya o que hayan existido también. Primero esas mujeres, estas madres o esposas, y ahora en el caso tuyo, que a pesar del cansancio, de muchas situaciones, porque a veces como ser humano uno también vive teniendo que lidiar con muchas otras cosas, tú hayas podido mantener la tenacidad y también el resaltar el valor que corresponde para una sociedad como la de hoy, que ha cambiado tanto y donde hay mucha descomposición, ese recuerdo, ese compromiso, esa conmemoración que hoy tenemos que recordar. Y por eso precisamente este espacio, y también lo hemos hecho en otros, en radio, no dejamos pasar fechas importantes y acciones como la que llevaron a cabo personas como tu padre. Así que yo de verdad que, y en el nombre, en la parte propia de este espacio de producción, queremos honrarte con esa admiración, con ese respeto que tú evocas. Y de verdad que te estimulamos a que sigas llevando a cabo este trabajo. No quiero dejar de finalizar la etapa de este encuentro sin que Isabel pueda quizás enviar el mensaje o desde su óptica, aún viendo todo lo que hoy sucede en nuestro país, ¿qué puede decir a muchos, no diría yo jóvenes, yo digo a todo el que no está viendo, no importa la edad, qué significa para ti como mujer sobre todo, haber sido hija de un hombre como Mayor Manes Vargas? Bueno, para mí es un privilegio porque no todos pueden tener un héroe de verdad como padre. Y ser criada por una persona con esos valores es un privilegio de verdad. En estos tiempos que vivimos, donde escasean de verdad los valores, donde ya nada importa, donde solamente importo yo, donde existe también una desconfianza en el sistema político, donde muchos también van a las posiciones a enriquecerse, y cuando tú dices, oye, eso no está bien, eso no es así, o sea, tú mismo ser autocrítico, el tú mismo darte cuenta de las cosas que están pasando que no van bien, creo que es un privilegio en este momento, en este contexto, porque no todos hemos sido criados bajo esa perspectiva, y también es un compromiso, porque el día que tú hagas algo, dicen, mira, ese Jordi, el hijo del negro, ellos están esperando algo de ti, y no es negativo, a ti te exigen más. Entonces eso mismo pasa conmigo. El yo ser hija de mi papá, el ser la presidenta de esta fundación, es una estampa, pero una estampa que te lleva a la excelencia y también eleva lo que el pueblo espera de ti. O sea, de ti esperan más, porque tú no eres una más del montón, y porque de donde tú vienes, de ese árbol donde tú vienes, se supone que deben dar frutos buenos. Entonces, es un compromiso de hacer todos los días las cosas bien
para que ese nombre y ese legado no se manche. Porque si él durante 80 años que vivió no lo manchó, yo soy indigna de venir a manchar su nombre por una actuación mía actualmente. Bueno, la verdad que nada más que agregar. De verdad que muchas gracias. Finalmente he podido conocerte de forma personal, porque hablando por teléfono, siempre escribiéndonos, pero no se daba este encuentro. Y la verdad que desde este lado, así como una vez abracé a tu padre, ahora te abrazo a ti y lo abrazo a él también. Gracias por la invitación, por el cariño y por mantener vivo este legado. Así sea. Señores, Isabel Vargas, hija de un expedicionario, Mayones Vargas, ido a destiempo, como decíamos desde el inicio, y que ha estado con nosotros en un día tan especial, tan importante, como es el Día de la Raza Inmortal, de los expedicionarios, de los héroes de Constanza, Maimón y Esther Hondo, que hoy tiene un aniversario más. Vamos a la pausa.